Tengo 71 años, y durante 60 de ellos guardé un secreto que me quemaba por dentro como el chile más picante de Puebla. Mis manos tiemblan cuando tomo esta fotografía amarillenta, gastada por el tiempo y las lágrimas que derramé sobre ella durante tantas noches de insomnio. En la imagen aparezco yo, una niña de 9 años con trenzas largas y vestido de manta, parada junto a mi abuela Crescencia y mi tío Aurelio, en el patio de nuestra casa de adobe en San Andrés, Cholula. Sonrío en la foto, pero ahora sé que esa sonrisa era la última vez que fui verdaderamente feliz en esa casa. Hoy mis nietas merecen saber por qué nunca pude ser la abuela cariñosa que ellas necesitaban. ¿Por qué me alejaba cuando querían abrazarme? ¿Por qué sus risas infantiles a veces me hacían llorar sin explicación? Durante décadas, el silencio fue mi cárcel, y mi abuela fue la que forjó las llaves de esa prisión con sus propias manos arrugadas y santas. Mi nombre es Milagros Esperanza Tlaxcala Vázquez, y esta es mi historia, una historia que comienza en 1963, cuando el mundo era muy diferente, cuando las niñas no tenían voz, y los secretos de familia se enterraban más profundo que los muertos en el panteón del pueblo. San Andrés. Cholula era entonces un lugar donde el tiempo se movía al ritmo lento de las carretas tiradas por burros y el sonido constante de las manos de las mujeres palmeteando masa para las tortillas. Despertaba cada mañana con el canto de los gallos, a las 5, cuando el cielo aún tenía ese color violeta que anuncia el amanecer en los pueblos de Puebla. El aire siempre olía a humo de leña mezclado con el aroma dulce del maíz tostado y el perfume intenso de las flores de bugambilia que crecían salvajes por todas partes. Nuestra casa era pequeña, construida con adobe y techo de teja roja, como todas las del pueblo. Tenía 2 cuartos. Uno donde dormíamos mi abuela y yo en petates extendidos sobre el piso de tierra apisonada, y otro que servía de todo, desde cocina hasta sala de estar. El patio trasero era mi refugio favorito, con su higuera grande que daba sombra a las gallinas, y donde yo solía esconderme cuando las tardes se hacían muy calurosas o cuando mi abuela se ponía de mal humor. Mi abuela Crescencia era una mujer de 64 años, delgada pero fuerte como un mezquite, con el cabello siempre recogido en un chongo apretado y vestida eternamente de negro, desde que enviudó 15 años atrás. Había criado 8 hijos sola, trabajando desde antes, del alba hasta después del anochecer, y eso la había endurecido como el barro cocido al sol. Sus manos eran ásperas como la corteza de los árboles, y su mirada podía ser más cortante que el machete que usaba para cortar nopales. Doña Crescencia era muy religiosa, de esas mujeres que van a misa todos los días y rezan el rosario 3 veces antes de dormir. En las paredes de nuestra casa colgaban imágenes de santos y vírgenes por todos lados. La Virgen de Guadalupe presidía el altar improvisado en la sala. San Judas Tadeo cuidaba la entrada, y el Sagrado Corazón de Jesús nos vigilaba desde el cuarto donde dormíamos. Mi abuela siempre decía que Dios lo veía todo, absolutamente todo, y que las niñas buenas obedecían sin hacer preguntas. Llegué a vivir con ella cuando tenía 8 años. Después de que mis padres murieran en un accidente terrible. Su carreta se volcó cuando regresaban del mercado de Cholula un día de lluvia, y el caballo espantado los arrastró hasta el barranco. Recuerdo que me llevaron a identificar los cuerpos, y mi madre tenía la cara tan desfigurada que no la reconocí. Mi padre parecía estar durmiendo, pero tenía los brazos rotos en ángulos que no eran naturales. Después del funeral, mi abuela me llevó a su casa sin preguntar si yo quería ir. En esa época, los niños no tenían opinión sobre su destino, simplemente obedecían. Me dijo que tendría que ganarme la comida ayudando con los quehaceres, que no era una huésped, sino una responsabilidad que Dios le había puesto en el camino para probar su paciencia. Mi tío Aurelio era el hermano menor de mi padre, soltero a los 34 años, lo cual ya era raro en el pueblo donde todos se casaban jóvenes. Era un hombre fornido, de brazos gruesos por el trabajo pesado en la hacienda de don Epifanio Morales, donde trabajaba cuidando ganado y sembrando maíz.
Tenía el cabello negro siempre peinado hacia atrás con brillantina, bigote espeso y una sonrisa que mostraba un diente de oro que brillaba cuando hablaba. Los domingos se vestía con su mejor camisa blanca y pantalón de mezclilla, y todas las mujeres solteras del pueblo lo miraban cuando pasaba camino a la cantina. Aurelio vivía con nosotras porque mi abuela decía que un hombre soltero necesitaba quien le lavara la ropa y le cocinara, y que era su obligación cuidar de su hermano menor aunque ya fuera un adulto. Él dormía en un catre en el patio, cubierto apenas por un techo de lámina que hacía ruido horrible cuando llovía. Durante el día trabajaba en el campo, y por las noches se sentaba en el patio a fumar cigarrillos mientras mi abuela y yo preparábamos la cena. Al principio mi tío me trataba como a una sobrina normal. Me traía dulces del pueblo cuando cobraba su sueldo, me cargaba en sus hombros para que alcanzara las tunas más altas del nopal, y me contaba historias de cuando mi padre y él eran niños y se metían en problemas por robar jocotes del árbol del vecino. Me hacía reír con sus chistes, y me enseñó a silbar metiéndome los dedos en la boca, algo que a mi abuela no le gustaba nada porque decía que las señoritas no silbaban como arrieros. Los primeros meses fueron tranquilos. Mi rutina era simple pero predecible. Despertaba con el canto de los gallos, ayudaba a mi abuela a alimentar a las gallinas y los cerdos, desayunábamos tortillas con frijoles y un poco de queso cuando había. Después iba a la escuela primaria del pueblo cuando la maestra llegaba de la ciudad, regresaba a comer, ayudaba con los quehaceres de la tarde, cenábamos y me acostaba temprano. La escuela era un cuarto de adobe con piso de tierra y bancas largas, donde nos sentábamos hasta 20 niños de diferentes edades. La maestra Milagros, que tenía el mismo nombre que yo, venía desde Puebla 3 veces por semana en el autobús de las 10 y nos enseñaba a leer, escribir y hacer cuentas básicas. Yo era buena estudiante. Me gustaba mucho leer los pocos libros que había en la escuela, especialmente uno de cuentos de hadas que tenía dibujos de princesas hermosas rescatadas por príncipes valientes. En los recreos jugaba con las otras niñas, del pueblo a la víbora de la mar, al lobo y a las comadres, pero nunca fui muy cercana a ninguna porque mi abuela decía que las amistades eran distracciones que me harían floja para el trabajo. Prefería jugar sola en el patio de la casa, inventándome historias con muñecas que hacía con mazorcas de maíz y trapos viejos. Mi abuela era muy estricta conmigo. Tenía reglas para todo, cómo sentarme, cómo caminar, cómo hablar, cómo vestirme. Las niñas decentes, decía, no corrían como muchachos, no gritaban, no se rascaban en público, no se reían muy fuerte, no miraban fijamente a los hombres, no salían solas de la casa, no hacían preguntas impertinentes, y sobre todo, siempre obedecían a los adultos sin cuestionar nada. Cuando desobedecía alguna de sus reglas, el castigo era inmediato. A veces me pegaba con una vara de membrillo en las piernas. Otras veces me hacía arrodillarme sobre granos de maíz durante horas mientras rezaba el rosario, y en las ocasiones más graves me encerraba en el cuarto oscuro sin cenar. Pero el castigo que más me dolía era cuando dejaba de hablarme durante días, como si yo fuera invisible, como si no existiera. A pesar de todo, yo respetaba a mi abuela porque era lo único que me quedaba de familia. Había perdido a mis padres, no tenía hermanos, y ella era mi única protección en el mundo. Por eso hacía todo lo posible por complacerla, por ser la niña buena que ella quería que fuera, por no darle problemas ni causarle disgustos. Pero todo comenzó a cambiar cuando cumplí 9 años, justo después de la fiesta que mi abuela organizó en el patio con los vecinos más cercanos. Ese día mi tío Aurelio me regaló una muñeca de trapo muy bonita, con cabello de estambre amarillo y vestido azul, que había mandado hacer con la costurera del pueblo. Era el regalo más hermoso que había recibido en mi vida, y la abracé con tanta fuerza que mi tío se rió y me dijo que era su niña favorita. Esa noche, después de que se fueron los invitados y mi abuela se quedó dormida por el pulque que había tomado, mi tío se acercó a donde yo estaba acostada con mi muñeca nueva. Me dijo que quería darme otro regalo, algo especial que solo era para mí, pero que tenía que ser nuestro secreto porque los secretos hacían que los regalos fueran más valiosos.
Recuerdo que me pidió que me sentara en sus piernas, como había hecho muchas veces antes, pero esta vez algo era diferente. Sus manos no se quedaron en mi espalda como siempre, sino que comenzaron a moverse a lugares donde nunca las había puesto. Cuando traté de alejarme, me sujetó más fuerte y me dijo al oído que las niñas buenas dejaban que sus tíos las quisieran, mucho, que era normal, que todas las niñas pasaban por eso. Esa primera vez duró solo unos minutos, pero fueron los minutos más confusos y aterradores de mi corta vida. No entendía qué estaba pasando, por qué me sentía tan rara, por qué algo que él decía que era cariño me hacía sentir tan sucia y asustada. Cuando terminó, me dio un peso de plata y me volvió a repetir que era nuestro secreto especial, que si se lo contaba a alguien, especialmente a mi abuela, ella se enojaría mucho conmigo y me mandaría lejos de la casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta escuchando la respiración pesada de mi abuela y el sonido de los grillos en el patio, mientras mi mente trataba de entender qué había pasado. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué ni por qué. Solo sabía que me sentía diferente, como si algo dentro de mí hubiera cambiado para siempre. Al día siguiente, mi tío se comportó como siempre, bromista y cariñoso, como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no podía mirarlo igual. Cuando me preguntó si había dormido bien, solo pude asentir con la cabeza. Cuando me ofreció ayudarme a peinar mi cabello como hacía a veces, me alejé y le dije que ya podía sola. Mi abuela notó que estaba más callada de lo normal, y cuando me preguntó qué me pasaba, estuve a punto de contarle todo. Pero recordé las palabras de mi tío sobre el secreto, y algo en la mirada severa de mi abuela me hizo callar. En lugar de hablar, solo le dije que me dolía el estómago, y ella me dio té de manzanilla y me mandó a acostar temprano. Pero lo que pasó esa tarde de lluvia cambió todo para siempre. Las tardes de lluvia en San Andrés Cholula tenían algo especial, algo que ahora entiendo era peligroso para una niña como yo. El cielo se ponía gris oscuro, casi negro, y las nubes descargaban agua como si quisieran lavar todos los pecados del mundo. El sonido de la lluvia sobre el techo de tejas creaba una sinfonía que tapaba cualquier otro ruido, y mi abuela siempre decía que era el momento perfecto para rezar, porque Dios escuchaba mejor las oraciones cuando llovía. Era un martes de octubre, 3 semanas después de mi cumpleaños, cuando llegó esa tormenta que cambiaría mi vida para siempre. Mi abuela había salido temprano al mercado de Cholula para vender los huevos de nuestras gallinas y comprar piloncillo para hacer dulce, de calabaza. Antes de irse, me dejó una lista larga de quehaceres: barrer el patio, alimentar a los animales, lavar los trastes del desayuno y tener lista la masa para las tortillas de la comida. Recuerdo que esa mañana mi tío Aurelio no había ido a trabajar al campo porque don Epifanio le había dado el día libre. Se quedó en la casa ayudándome con algunas tareas pesadas, como cargar el agua del pozo y arreglar una tabla suelta del gallinero. Al principio todo parecía normal. Incluso me sentía aliviada de tener su ayuda, porque algunas tareas eran muy difíciles para mis brazos de niña. Pero cuando comenzó a llover, cerca del mediodía, todo cambió. Las gotas empezaron suaves, casi tímidas, pero pronto se convirtieron en un aguacero feroz que hacía imposible salir al patio. Mi tío entró a la casa empapado, riéndose y sacudiéndose el agua del cabello como un perro mojado. Se cambió de ropa en el cuarto principal mientras yo seguía en la cocina, tratando de mantener vivo el fuego de leña para cocinar los frijoles. «Milagros, ven acá», me gritó desde el cuarto. «Necesito que me ayudes con algo». Su voz sonaba diferente, más grave, como cuando los hombres del pueblo habían tomado mucho pulque. Dejé la cuchara de palo con la que estaba moviendo los frijoles y fui hacia donde él estaba, sin sospechar nada malo porque había obedecido esa misma orden cientos de veces antes. Lo encontré sentado en el borde del petate donde dormía mi abuela, vestido solo con sus pantalones, el torso desnudo todavía húmedo por la lluvia. Tenía una toalla en las manos y me pidió que le ayudara a secarse la espalda porque no alcanzaba bien. Era algo que había hecho antes sin problema, así
que tomé la toalla y comencé a secarle la piel morena marcada por años de trabajo bajo el sol. Pero esta vez, cuando terminé con su espalda, no me dejó ir. Me tomó de las muñecas con sus manos grandes y callosas, y me sentó en sus piernas mirándolo de frente. Mi corazón comenzó a latir muy rápido, porque recordé lo que había pasado la noche de mi cumpleaños. Y supe que algo malo estaba por suceder otra vez. «Eres una niña muy bonita, Milagros», me dijo mientras sus ojos me miraban de una manera que me hacía sentir incómoda. «Te pareces mucho a tu mamá cuando era joven, antes de casarse con tu papá. Ella también tenía ese cabello tan bonito y esos ojos grandes como los tuyos». Sus manos comenzaron a tocarme el cabello, a acariciarme las mejillas, y yo me quedé paralizada como un conejo que ve al coyote acercarse. Quería correr, quería gritar, pero mi voz no salía y mis piernas no me obedecían. Era como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo moverse. «¿Sabes que te quiero mucho, verdad?», me preguntó con voz suave, casi susurrando. «Soy tu tío favorito, y tú eres mi niña especial. Las niñas especiales como tú necesitan aprender cosas que otras niñas no saben, cosas que solo los tíos que las quieren mucho pueden enseñarles». Comenzó a desabrochar los botones de mi vestido, y yo traté de detener sus manos con las mías, pequeñas, pero él era mucho más fuerte. «No, tío, no quiero», le dije con voz temblorosa, pero él siguió como si no me hubiera escuchado. Me dijo que no fuera tonta, que era normal, que todas las niñas pasaban por eso cuando crecían. Las lluvias seguía cayendo con fuerza, y el ruido del agua golpeando el techo tapaba mis sollozos y mis súplicas para que parara. Afuera los truenos sonaban como tambores de guerra, y los relámpagos iluminaban el cuarto con una luz blanca y fría que hacía que todo pareciera irreal, como una pesadilla. Lo que pasó después es algo que durante muchos años traté de borrar de mi memoria, pero que siempre regresaba en las noches cuando cerraba los ojos. Mi tío me lastimó de maneras que una niña de 9 años no debería conocer. Me tocó en lugares donde nadie debería tocar a una niña, y me hizo cosas que no entendía pero que sabía que estaban muy mal. Yo lloraba y le pedía que parara, pero él me tapaba la boca con su mano grande y me decía que me callara, que si gritaba la abuela se iba a enojar mucho conmigo cuando regresara. Me decía que era culpa mía por ser tan bonita, por provocarlo con mi manera de caminar y de mirarlo, que las niñas como yo sabían muy bien lo que hacían. Cuando terminó, yo tenía sangre en mis piernas y un dolor terrible entre las piernas, que nunca había sentido antes. Me sentía sucia, rota, como si algo muy importante dentro de mí se hubiera quebrado para siempre. Mi tío se vistió rápidamente y me advirtió que si le contaba a alguien lo que había pasado, especialmente a mi abuela, me iba a ir muy mal. «Nadie te va a creer, Milagros», me dijo mientras se abrochaba la camisa. «Tú eres solo una niña huérfana que come de la caridad de tu abuela. Yo soy un hombre trabajador, respetado en el pueblo. ¿A quién crees que le van a creer? Además, si le cuentas a tu abuela, ella va a pensar que tú me provocaste, que eres una niña mala, y te va a mandar lejos de aquí. ¿Quieres quedarte en la calle como los perros?». Me limpió la sangre con una toalla vieja y me ayudó a vestirme, como si fuera un padre cariñoso ayudando a su hija. Pero sus palabras eran venenosas, diseñadas para hacerme sentir culpable y asustada. Me dio otro peso de plata y me recordó que era nuestro secreto especial, que las niñas buenas guardaban los secretos de su familia. Cuando mi abuela regresó del mercado, empapada por la lluvia y de mal humor porque había vendido pocos huevos, me encontró sentada en la cocina, todavía temblando. Los frijoles se habían quemado porque yo había olvidado seguir moviéndolos, y el humo había llenado toda la casa. «¿Qué pasó aquí?», me gritó mientras aventaba su rebozo mojado sobre una silla. «¿Por qué están quemados los frijoles? ¿En qué estabas pensando, niña inútil?». No pude responder. Las palabras se me atoraban en la garganta como espinas. Solo podía mirarla con ojos llenos de lágrimas, esperando que de alguna manera pudiera ver en mi cara lo que había pasado, que pudiera entender sin que yo tuviera que decirle.
Pero mi abuela solo vio mi descuido con la comida, mi vestido arrugado, mi cabello despeinado. Me regañó durante 10 minutos seguidos. Me dijo que era una niña irresponsable, que no servía para nada, que era una carga demasiado pesada para una mujer de su edad. Mi tío apareció en la cocina como si nada hubiera pasado, silbando una canción y con una sonrisa en el rostro. «Ay, Crescencia, no seas tan dura con la niña», le dijo a mi abuela. Se asustó mucho con los truenos. Ya sabes cómo son las niñas pequeñas, se asustan por todo. Mi abuela se calmó un poco con sus palabras, pero siguió enojada conmigo. Me mandó a limpiar toda la cocina mientras ella preparaba comida nueva, y durante el resto del día me trató con frialdad, como castigo por mi descuido. Esa noche, cuando nos acostamos en nuestros petates, traté de contarle a mi abuela lo que había pasado. «Abuela», susurré en la oscuridad, «necesito decirle algo importante». Pero ella me cortó inmediatamente. «Ya es muy tarde para pláticas, Milagros. Mañana tenemos mucho trabajo que hacer. Duérmete y no me molestes». Durante las siguientes semanas, mi tío siguió comportándose como siempre en presencia de mi abuela, pero cuando ella no estaba, me miraba de una manera que me hacía sentir desnuda y vulnerable. A veces se acercaba demasiado cuando yo estaba trabajando, me rozaba con su cuerpo cuando pasaba junto a mí, o me hacía comentarios sobre cómo estaba creciendo, cómo me estaba convirtiendo en toda una señorita. Yo traté de evitarlo, de nunca quedarme sola con él, pero en una casa tan pequeña era casi imposible. Cuando mi abuela salía al mercado o a visitar a alguna vecina enferma, él siempre encontraba la manera de acercarse a mí. A veces solo me tocaba el cabello o me acariciaba los brazos, pero otras veces me hacía sentarme en sus piernas y me tocaba de maneras que me hacían sentir muy mal. Cada vez que pasaba algo, me daba dinero o dulces, como si fuera un pago por mi silencio. Y siempre me recordaba que era nuestro secreto, que nadie me iba a creer si lo contaba, que mi abuela me echaría de la casa si se enteraba. Comencé a tener pesadillas todas las noches. Soñaba que mi tío me perseguía por todo el pueblo mientras yo corría y gritaba pidiendo ayuda, pero nadie me escuchaba. Soñaba que me ahogaba en un río de sangre, o que me convertía en uno de los animales del corral que todos podían tocar y lastimar sin que nadie los protegiera. También comencé a mojar la cama, algo que no me había pasado desde que era muy pequeña. Mi abuela se enojaba mucho cuando esto sucedía. Me gritaba que ya era muy grande para esas cochinadas, y me hacía lavar las sábanas y el petate con agua fría como castigo. Un día, cuando llevaba varias semanas mojando la cama casi todas las noches, mi abuela perdió la paciencia completamente. Me llevó al patio. Me hizo quitar toda la ropa mojada delante de mi tío, que estaba ahí bebiendo café, y me bañó con agua helada del pozo mientras me gritaba que era una cochina, una niña sucia que no merecía dormir en cama limpia. Recuerdo la mirada de mi tío mientras mi abuela me bañaba desnuda en el patio. Sus ojos recorrían mi cuerpo pequeño con una expresión que ahora entiendo era de deseo, pero que entonces solo me hacía sentir más avergonzada y asustada. Cuando mi abuela terminó de bañarme y me dejó ahí temblando de frío, él se ofreció a buscarme ropa limpia, como si fuera un gesto de bondad. Pero yo sabía que no era bondad. Era otra oportunidad para estar a solas conmigo, para tocarme, para recordarme que yo le pertenecía de alguna manera horrible que no entendía, pero que sabía que estaba muy mal. Y entonces entendí que mi abuela sabía exactamente lo que pasaba. La comprensión llegó como un rayo en medio de la tormenta, iluminando de golpe toda la oscuridad que había estado viviendo. No fue un momento dramático, no hubo música de fondo ni revelación divina. Simplemente, un día cualquiera, mientras barría el patio y observaba a mi abuela platicar con mi tío sobre las labores de la semana, me di cuenta de que sus miradas se cruzaban de una manera muy particular cuando hablaban de mí. Era la forma en que mi abuela desviaba los ojos cuando mi tío mencionaba que yo estaba creciendo muy rápido, o cómo ella siempre encontraba razones para salir de la casa dejándome sola con él.
Era la manera en que nunca me preguntaba por qué estaba tan callada últimamente. ¿Por qué había perdido el apetito? ¿Por qué ya no jugaba con mis muñecas de mazorca? Mi abuela Crescencia no era una mujer tonta. Había criado 8 hijos. Había sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a los problemas del campo. Sabía leer las señales. Conocía a su hijo como la palma de su mano arrugada. Y cuando me bañó desnuda en el patio esa mañana, cuando vi cómo los ojos de mi tío me miraban mientras ella me gritaba, entendí que no era la primera vez que pasaba algo así en esa casa. Los siguientes días observé todo con ojos diferentes. Noté cómo mi abuela siempre inventaba mandados que la llevaran fuera de la casa durante las tardes, justo cuando mi tío regresaba del trabajo. Noté cómo nunca me preguntaba de dónde sacaba los pesos de plata que a veces encontraba en mis bolsillos cuando lavaba mi ropa. Noté cómo fingía no escuchar cuando yo gritaba en mis pesadillas, cómo se hacía la dormida cuando yo lloraba en silencio sobre mi petate. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que ella había tomado una decisión. Había decidido que era más fácil ignorar lo que pasaba que enfrentar a su hijo, que era más importante mantener la paz en la casa que proteger a una niña huérfana que comía de su caridad. Había elegido el silencio, y me había condenado a mí a cargarlo también. Una tarde de noviembre, cuando las hojas de la higuera comenzaban a ponerse amarillas y el aire tenía ese frescor que anuncia la llegada del invierno, decidí intentar hablar con ella una vez más. Mi tío había salido con don Epifanio a revisar unas vacas enfermas en un rancho lejano, y no regresaría hasta el día siguiente. Era la oportunidad perfecta. Encontré a mi abuela en la cocina, moliendo chiles, en el metate para hacer salsa. El sonido rítmico de la piedra contra la piedra llenaba el aire, mezclándose con el aroma picante de los chiles tostados. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo. «Abuela», comencé con voz temblorosa, «necesito platicarle algo muy importante». Ella siguió moliendo sin mirarme, pero noté que sus movimientos se hicieron más lentos, más tensos. «Ajá, dime», respondió sin levantar la vista del metate. «Es sobre el tío Aurelio», continué, sintiendo cómo las palabras se me atoraban en la garganta como piedras. «Él me hace cosas que no están bien. Me toca de maneras que me hacen sentir muy mal». El sonido del metate se detuvo de golpe. Mi abuela levantó la vista y me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era sorpresa, no era indignación, no era preocupación materna. Era algo mucho peor. Era molestia, como si yo hubiera interrumpido su trabajo para contarle algo trivial e impertinente. «¿Qué estás diciendo, niña?», me preguntó con voz fría. «¿De qué cosas hablas?». Le conté todo. Le conté sobre la primera vez en mi cumpleaños, sobre la tarde de lluvia, sobre todas las veces que había abusado de mí cuando ella no estaba. Le conté sobre los dolores, sobre la sangre, sobre los pesos de plata que me daba para comprar mi silencio. Le conté sobre mis pesadillas, sobre cómo mojaba la cama, sobre cómo ya no podía estar cerca de él sin sentir náuseas. Mientras yo hablaba, ella me miraba con una expresión que se iba endureciendo cada vez más, como el adobe que se seca al sol. Cuando terminé, cuando ya no me quedaban palabras ni lágrimas, esperé que me abrazara, que me dijera que todo iba a estar bien, que ella me iba a proteger. Pero lo que salió de su boca me destrozó más que todos los abusos de mi tío juntos. «Niña, mentirosa», me gritó mientras se levantaba del banco donde estaba sentada. «Niña malvada, ¿cómo te atreves a inventar esas cochinadas sobre tu tío, que te ha dado techo y comida? Las niñas decentes no dicen esas porquerías». Me agarró de los hombros y me sacudió con tanta fuerza que sentí que mis dientes se iban a romper. Sus dedos se clavaron en mi piel como garras, y su cara estaba tan cerca de la mía que podía oler su aliento agrio a chile y coraje. «Tú lo provocaste», siguió gritando. «Tú andas de coqueta, moviendo las caderas como las mujerzuelas del pueblo. Las niñas buenas no permiten esas cosas. Las niñas buenas se defienden. Si algo pasó, fue porque tú lo permitiste, porque tú lo buscaste».
Sus palabras me golpearon peor que cualquier vara de membrillo. Era como si me hubiera arrancado el corazón del pecho y lo hubiera pisoteado hasta convertirlo en polvo. Traté de explicarle que yo no había hecho nada malo, que era solo una niña, que no entendía lo que pasaba, pero ella no quería escuchar. «¡Cállate!», me gritó. «No quiero oír ni una palabra más de esas mentiras. Aurelio es un hombre bueno, trabajador, que se desvive por esta familia. Tú eres una malagradecida que no sabe valorar lo que tiene». Me arrastró hasta el cuarto donde dormíamos y me aventó sobre mi petate como si fuera un costal de maíz. Después se fue al altar de la Virgen de Guadalupe y se arrodilló a rezar, pero no eran oraciones de súplica. Era un rosario de reproches dirigidos a mí, pidiendo a la Virgen que me perdonara por ser una niña malvada, mentirosa y provocativa. Esa noche no cenamos. Mi abuela siguió rezando hasta muy tarde, y yo me quedé acostada en mi petate, mirando las sombras que hacían las velas sobre las paredes de adobe. Me sentía más sola que nunca, más rota que nunca. Había perdido la única esperanza que me quedaba, que alguien me creyera, que alguien me protegiera. Cuando mi tío regresó al día siguiente, mi abuela se comportó con él exactamente igual que siempre. Le preguntó sobre las vacas enfermas, le sirvió su comida favorita, le lavó la ropa sucia del viaje. Pero conmigo había cambiado todo. Me miraba con desprecio, como si fuera algo sucio que había que tolerar por obligación. Durante los siguientes días, mi abuela me hizo la vida imposible. Me despertaba más temprano para darme más trabajo, me regañaba por cualquier cosa, me castigaba por faltas que yo no había cometido. Era como si quisiera hacerme pagar por haberle contado la verdad, por haberla obligado a enfrentar algo que ella prefería ignorar. Pero lo peor de todo era que ahora mi tío sabía que yo había hablado. No sé si mi abuela le contó exactamente lo que yo le había dicho, pero algo le dijo, porque su comportamiento conmigo cambió. Ya no era el tío cariñoso que me traía dulces y me contaba historias. Ahora había algo amenazante en su mirada, algo que me hacía temblar cuando se acercaba. Una tarde, mientras yo regaba las plantas del patio, se acercó a mí y me susurró al oído. «Ya sé que eres una niña chismosa, Milagros, pero nadie te creyó, ¿verdad? Porque todos saben qué clase de niña eres. Una niña que provoca a los hombres, que anda buscando problemas». Sus palabras eran como veneno que se filtraba en mis oídos y llegaba directo a mi corazón. Me dijo que si volvía a abrir la boca, me iba a ir muy mal, que él tenía formas de hacer que me echaran de la casa para siempre. Me recordó que yo no tenía a nadie más en el mundo, que dependía completamente de la caridad de mi abuela. Y entonces, para demostrarme que tenía razón, que nadie me iba a creer ni me iba a defender, hizo algo que me marcó para siempre. Esa misma tarde, cuando mi abuela estaba en el patio colgando ropa, él me llevó al cuarto y abusó de mí otra vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez fue más violento, más cruel, como si quisiera castigarme por haber hablado. Y lo peor de todo es que lo hizo sabiendo que mi abuela estaba cerca, sabiendo que ella podía escuchar si yo gritaba. Pero yo ya no grité. Ya había aprendido que gritar no servía de nada, que nadie iba a venir a salvarme. Cuando terminó, mi tío salió del cuarto como si nada hubiera pasado, silbando una canción. Y mi abuela siguió colgando ropa en el patio, como si no hubiera escuchado nada, como si no supiera exactamente lo que había pasado en el cuarto de al lado. Esa noche, durante la cena, mi abuela anunció que había decidido llevarme con el padre Macario para que me confesara. Dijo que últimamente me veía muy rara, muy callada, y que seguramente tenía pecados que confesar. Dijo que las niñas de mi edad a veces se llenaban de malos pensamientos y que era importante limpiar el alma con frecuencia. Mi tío sonrió cuando ella dijo esto, y yo supe que habían planeado todo juntos. Iban a llevarme con el sacerdote para que él me dijera que todo era culpa mía, para que me hiciera sentir como una pecadora que había provocado su propio sufrimiento. Al día siguiente,
Mi abuela me vistió con mi mejor vestido y me llevó a la iglesia. El padre Macario era un hombre mayor, con cabello blanco y ojos azules que parecían ver directo al alma. Había sido el sacerdote del pueblo durante más de 20 años, y todos lo respetaban como si fuera la mismísima voz de Dios. Mi abuela le explicó que yo había estado comportándome de manera extraña, que creía que tenía cosas que confesar. Después se fue, dejándome sola con el padre en el confesionario oscuro que olía a incienso y a madera vieja. «Hija mía», me dijo el padre Macario con voz suave, «tu abuela está preocupada por ti. Cuéntame qué es lo que tienes en el corazón». Le conté todo otra vez, esperando que él, como representante de Dios, me creyera y me ayudara. Le conté sobre mi tío, sobre los abusos, sobre cómo mi abuela no me había creído. Le pedí que me dijera qué debía hacer, cómo podía hacer que parara. Pero las palabras que el padre Macario me dijo después me marcaron más que todo lo que mi tío me había hecho. Las palabras del padre Macario cayeron sobre mí como piedras arrojadas desde lo alto de la torre de la iglesia. Su voz, que había escuchado durante tantos domingos predicando sobre el amor y la compasión de Dios, ahora sonaba fría y distante en la penumbra del confesionario. «Hija mía», me dijo después de un largo silencio, «las tentaciones de la carne son muy poderosas, especialmente en las niñas que están creciendo. A veces, sin darnos cuenta, podemos provocar situaciones pecaminosas con nuestro comportamiento». No entendía bien lo que me estaba diciendo, pero algo en su tono me hizo sentir que yo había hecho algo terriblemente malo. Le pregunté qué significaba eso, qué había hecho yo para provocar lo que mi tío me hacía. «Las niñas deben ser como la Virgen María, puras y recatadas», continuó el padre. «Deben vestirse con modestia, caminar con dignidad, no dar ocasión de escándalo a los hombres. Los hombres son débiles ante las tentaciones, y las mujeres tenemos la responsabilidad de no ponerles piedras de tropiezo en su camino». Sus palabras me confundían cada vez más. Yo apenas tenía 9 años. Usaba los mismos vestidos largos, de manta que todas las niñas del pueblo. Nunca había hecho nada que pudiera considerarse provocativo. Pero el padre siguió hablando como si yo fuera culpable de algo horrible. «Debes examinar tu conciencia, Milagros. ¿Has sido coqueta con tu tío? ¿Has buscado su atención de manera inapropiada? ¿Has permitido que te toque de formas que sabes que están mal? Las niñas buenas se defienden, huyen del peligro, no se quedan calladas permitiendo el pecado». Cada palabra era como un cuchillo clavándose en mi corazón de niña. El padre Macario, el hombre que se suponía que representaba a Dios en la tierra, me estaba diciendo que todo era culpa mía. Que yo había provocado a mi tío, que yo había permitido que me lastimara, que yo era la pecadora en toda esta historia. «Por lo que me cuentas, parece que has guardado silencio durante mucho tiempo», siguió diciendo. «El silencio es complicidad, hija. Si realmente hubiera pasado algo malo, una niña inocente habría gritado, habría corrido, habría buscado ayuda inmediatamente. El hecho de que te hayas quedado callada sugiere que tú también participaste de alguna manera». Traté de explicarle que sí había tratado de pedir ayuda, que le había contado a mi abuela, pero él movió la cabeza con desaprobación. «Tu abuela es una mujer sabia y piadosa», me dijo. «Si ella no te creyó, debe ser porque vio algo en tu comportamiento que no era correcto. Las madres tienen un instinto especial para distinguir entre la inocencia y la malicia en sus hijos. Entonces me dio mi penitencia. Tenía que rezar 50 Avemarías y 10 Padre Nuestros pidiendo perdón por mis pecados de provocación y mentira. Tenía que prometer que sería más cuidadosa con mi comportamiento, que no buscaría la atención de los hombres de manera inapropiada, y que obedecería a mi abuela en todo. Cuando salí del confesionario, mi abuela me estaba esperando en una de las bancas de la iglesia, rezando su rosario con los ojos cerrados. Se veía tan piadosa, tan santa, con su rebozo negro cubriendo su cabeza canosa y sus labios moviéndose en oración silenciosa. «¿Ya te confesaste?», me preguntó cuando me acerqué a ella. «Sí, abuela», respondí con voz apenas audible.
¿Y qué? ¿Te dijo el padre? Me dijo que tengo que portarme mejor, que tengo que ser más obediente. Ella sonrió con satisfacción, como si hubiera ganado una batalla importante. Muy bien, dijo. El padre Macario es un hombre muy sabio. Espero que hayas aprendido la lección. Regresamos a casa en silencio, mientras el sol se ponía tras las montañas que rodeaban nuestro pueblo. Las campanas de la iglesia tocaban el Ángelus, y todas las mujeres que encontrábamos en el camino se detenían a persignarse y rezar. Yo también me persigné automáticamente, pero por primera vez en mi vida, las oraciones me sabían amargas en la boca. Esa noche, durante la cena, mi abuela le contó a mi tío que me había llevado a confesar. Se confesó como Dios manda, le dijo. Ya no va a andar inventando mentiras ni causando problemas. Mi tío me miró con una sonrisa que trataba de parecer paternal, pero yo pude ver la satisfacción maliciosa en sus ojos. Muy bien, Milagros, me dijo. Las niñas buenas siempre dicen la verdad y se portan bien. Desde ese día, mi vida en esa casa se volvió un infierno más refinado, más sutil, pero igual de doloroso. Mi abuela había encontrado la justificación perfecta para ignorar lo que pasaba. Yo era una niña problemática que inventaba historias, una niña que provocaba situaciones pecaminosas, una niña que necesitaba disciplina constante para enderezar su alma descarriada. Los abusos de mi tío continuaron, pero ahora tenían una nueva dimensión de crueldad. Él sabía que yo había agotado todas mis opciones, que había hablado con las dos únicas personas que podrían haberme ayudado, y ambas me habían culpado a mí. Sabía que yo estaba completamente sola, completamente a su merced. Ya nadie te va a creer, Milagros. Me susurraba al oído después de lastimarme. Todos saben que eres una niña mentirosa. Hasta Dios sabe que tú tienes la culpa de lo que pasa. Y lo peor es que, poco a poco, yo comencé a creerle. Comencé a pensar que tal vez sí era culpa mía, que tal vez había algo malo en mí que provocaba esas situaciones. Comencé a odiarme a mí misma más de lo que odiaba a él. Dejé de ir a la escuela con frecuencia. Mi abuela decía que las niñas como yo necesitaban más trabajo en casa y menos tiempo para andar pensando tonterías. Pasaba los días haciendo quehaceres interminables, lavar ropa en el río, moler maíz para las tortillas, limpiar el corral de los cerdos, cargar agua del pozo, cuidar a las gallinas. El trabajo físico era agotador, pero prefería el cansancio del cuerpo al tormento de mi mente. Cuando estaba ocupada, podía olvidarme por momentos de lo que pasaba en las noches, cuando mi tío llegaba borracho de la cantina y decidía que era hora de cobrar el pago por mi comida y mi techo. Los vecinos comenzaron a susurrar sobre mí. Decían que me veía muy triste para ser una niña, que había algo raro en mi comportamiento. Algunos comentaban que tal vez tenía alguna enfermedad, otros sugerían que era una niña malcriada que necesitaba mano dura. Doña Remedios, la costurera, que vivía 3 casas más abajo, era la única que a veces me miraba con algo parecido a la compasión. Una tarde, cuando fui a comprarle hilo para mi abuela, me detuvo y me preguntó si todo estaba bien en mi casa. «Te veo muy flaquita, mija», me dijo mientras me acariciaba el cabello. «¿Estás comiendo bien? ¿Tu abuela te trata bien?» Por un momento, estuve tentada a contarle todo, pero las palabras del padre Macario resonaron en mi cabeza. Nadie me iba a creer. Todos pensarían que yo tenía la culpa. Además, doña Remedios era comadre de mi abuela, y sabía que cualquier cosa que le dijera llegaría directamente a oídos de doña Crescencia. «Estoy bien, doña Remedios», le mentí. «Solo es que he estado trabajando mucho últimamente». Ella me miró con duda, pero no insistió. Me dio el hilo y me regaló un dulce de coco, pero yo pude ver en sus ojos que sabía que algo no estaba bien. Los meses pasaron como una pesadilla, interminable. Mi cuerpo comenzó a cambiar, como pasa con todas las niñas cuando se acercan a la adolescencia. Y esos cambios hicieron que mi tío se volviera aún más agresivo conmigo. Decía que me estaba convirtiendo en una mujer, que tenía que enseñarme cosas que las mujeres necesitaban saber.
Mi abuela también notó los cambios en mi cuerpo, y en lugar de explicarme lo que era normal, me trataba como si fuera algo vergonzoso. Me compró fajas apretadas para esconder mi pecho que empezaba a crecer. Me hizo vestidos más largos y holgados, y me regañaba constantemente por mi postura. Las mujeres decentes no se pavonean, me decía. No levantan la cabeza, no miran a los hombres a los ojos, no mueven las caderas al caminar. Tú tienes que ser especialmente cuidadosa porque ya has mostrado que tienes tendencias problemáticas. Cada día me sentía más perdida, más rota, más convencida de que nunca saldría de esa situación. Había momentos en que pensaba en correr al río y dejarme llevar por la corriente, o en comer las hierbas venenosas que crecían detrás del corral. Pero algo dentro de mí, algo pequeño pero terco, se negaba a rendirse completamente. Una noche, mientras escuchaba a mi tío roncando, en su catre del patio después de haber abusado de mí una vez más, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Ya no podía seguir viviendo así. Ya no podía seguir esperando que alguien viniera a salvarme. Si quería salir de ese infierno, tendría que hacerlo yo sola. Comencé a planear mi escape. Sabía que tenía que ser muy cuidadosa, muy paciente. No podía simplemente salir corriendo porque me encontrarían antes de llegar muy lejos. Tenía que ser inteligente. Tenía que pensar como una mujer adulta, aunque apenas fuera una niña. Empecé a guardar el dinero que mi tío me daba después de lastimarme, en lugar de gastarlo en dulces como había estado haciendo. Escondía las monedas en una lata enterrada debajo de la higuera del patio. También comencé a guardar tortillas y frijoles secos cuando mi abuela no me veía, envueltos en trapos y escondidos en el mismo lugar. Observé los horarios de los autobuses que pasaban por el pueblo, estudié qué días había más movimiento en el mercado, cuándo era más fácil pasar desapercibida entre la gente. Escuché las conversaciones de los adultos sobre los trabajos que había en la ciudad, sobre las familias que necesitaban muchachas para ayudar en las casas. Pero sobre todo, reuní valor. Cada noche, después de cada abuso, en lugar de quedarme, llorando sobre mi petate, me repetía a mí misma que algún día saldría de ahí, que algún día sería libre, que algún día nadie podría lastimarme nunca más. Esa noche, tomé la decisión más difícil de mi vida. La madrugada del 15 de marzo de 1968 fue la última que pasé en esa casa de adobe que había sido mi prisión. Durante 5 años. Tenía 14 años. El cuerpo dolorido por el último abuso de mi tío la noche anterior, pero el alma llena de una determinación férrea que nunca antes había sentido. Me levanté a las 4 de la mañana, 1 hora antes de que cantaran los gallos. Mi abuela roncaba suavemente en su petate, y desde el patio llegaba el sonido de los ronquidos de mi tío, mezclados con el aroma del pulque que había bebido en la cantina. Era el momento perfecto. Con movimientos silenciosos como los de un gato, me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que me había hecho mi abuela para la fiesta del pueblo el año anterior. Me puse mis únicos zapatos de piel, que me apretaban pero que me darían más dignidad que los guaraches cuando llegara a la ciudad. En una bolsa de manta guardé mis pocas pertenencias. Otra muda de ropa, la muñeca de trapo que mi tío me había regalado el día que todo comenzó, y la fotografía amarillenta donde aparecíamos los tres sonriendo. Fui al patio y desenterré la lata donde había estado guardando mi dinero. Durante meses había juntado peso tras peso, moneda tras moneda, hasta reunir 12 pesos con 50 centavos. No era mucho, pero esperaba que fuera suficiente para el pasaje a México y para comer los primeros días mientras encontraba trabajo. También tomé los frijoles y tortillas secas que había estado guardando, envueltos en trapos limpios. Sabía que el hambre sería mi primer enemigo en la ciudad, y quería estar preparada. Antes de irme, hice algo que había planeado durante semanas. Fui al cuarto donde dormía mi abuela y dejé sobre su cómoda una carta que había escrito poco a poco, en secreto, usando papel que había arrancado de mis cuadernos de la escuela. En la carta le explicaba por qué me iba. Le decía que no. Era culpa de nadie más que mía el no poder quedarme. Y le pedía que no me buscara porque yo había decidido hacer mi propio camino.
No mencioné a mi tío en la carta. No tenía caso. Sabía que ella nunca lo culparía, que encontraría la manera de justificar mi huida como otra muestra de mi mala naturaleza, de mi ingratitud, de mi tendencia a causar problemas. Salí de la casa cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse en el horizonte. Las calles del pueblo estaban completamente vacías, solo acompañadas por algunos perros callejeros que me miraron con curiosidad antes de seguir su camino. Caminé rápido, pero sin correr, porque correr habría llamado la atención si alguien me hubiera visto. Llegué a la carretera principal justo cuando el primer autobús de la mañana aparecía en la distancia, levantando una nube de polvo dorado por el sol naciente. Era el autobús que iba a Puebla, y de ahí podría tomar otro a la Ciudad de México. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Cuando el autobús se detuvo y se abrió la puerta, el chofer me miró con extrañeza. ¿A dónde vas, niña?, me preguntó. ¿Viajas sola? Voy a Puebla a visitar a mi tía. Le mentí con una naturalidad que me sorprendió a mí misma. Mi abuela me mandó temprano para llegar antes de que haga mucho calor. El chofer se encogió de hombros y me cobró el pasaje. Subí al autobús con las piernas temblando, pero con la cabeza en alto. Cuando el vehículo arrancó y comenzó a alejarse del pueblo, sentí como si estuviera naciendo de nuevo. Durante el viaje a Puebla, pegué la cara a la ventana y vi cómo los paisajes familiares de mi infancia se perdían en la distancia. Los campos de maíz donde había jugado de niña. La iglesia donde el padre Macario me había hecho sentir culpable de mi propio sufrimiento. Las casas de adobe donde vivían los vecinos que habían preferido hacer oídos sordos a mi dolor. En Puebla, tuve que esperar 3 horas para el siguiente autobús a México. Me senté en una banca de la terminal, observando a toda la gente que iba y venía, familias completas con maletas grandes, comerciantes cargando bultos de mercancía, mujeres jóvenes que viajaban solas como yo, pero que se veían más seguras, más preparadas para el mundo. Una señora mayor que estaba sentada junto a mí me preguntó si estaba bien, si no me había perdido. Le dije que no, que iba a trabajar con una familia en la ciudad. Ella movió la cabeza con desaprobación y murmuró algo sobre niñas demasiado jóvenes que se iban de sus casas sin saber lo que les esperaba. Tenía razón. Yo no tenía idea de lo que me esperaba en la Ciudad de México. No conocía a nadie, no tenía trabajo asegurado. No sabía dónde iba a dormir esa primera noche, pero cualquier cosa que me esperara allá tenía que ser mejor que lo que dejaba atrás. El viaje a México duró 4 horas eternas. Conforme el autobús se acercaba a la ciudad, el paisaje cambiaba completamente. Ya no había campos verdes ni montañas moradas en el horizonte. En su lugar aparecían casas cada vez más juntas, calles más anchas, más carros, más gente, más ruido. Cuando llegamos a la terminal central de autobuses, me quedé paralizada durante varios minutos. Nunca había visto tanta gente junta en Minsotenaisin, un solo lugar, tanto movimiento, tanto ruido. Los gritos de los vendedores de comida se mezclaban con el sonido de los motores de los autobuses y las conversaciones de miles de personas que corrían de un lado a otro cargando maletas y bultos. Salí de la terminal como sonámbula, siguiendo a la multitud sin saber realmente hacia dónde iba. Las calles eran enormes, llenas de carros que corrían a velocidades que me daban vértigo. Los edificios eran tan altos que tenía que doblar el cuello para ver dónde terminaban, y había letreros luminosos por todas partes, anunciando cosas que yo no entendía. Caminé durante horas por calles cuyo nombre no sabía, preguntando a la gente si sabían de alguna familia que necesitara una muchacha para ayudar en la casa. Algunas personas me miraban con lástima, otras con desconfianza, y muchas simplemente me ignoraban como si fuera invisible. Cuando comenzó a oscurecer, me di cuenta de que había cometido un error terrible. No tenía dónde pasar la noche. Había gastado la mitad de mi dinero en comida y pasajes, y nadie parecía interesado en contratar a una niña de 14 años que no tenía referencias ni experiencia. Me senté en el escalón de una iglesia pequeña y comencé a llorar por primera vez desde que había salido del pueblo. No lloraba por nostalgia ni por arrepentimiento.
sino por miedo. Miedo de haber cambiado una pesadilla conocida por otra desconocida. Miedo de morir de hambre o de frío en las calles de una ciudad que no me conocía ni me quería. Pero entonces, apareció la señora Consuelo. Era una mujer de unos 50 años, regordeta y de cara amable, que salía de la iglesia después de la misa de las 7. Se detuvo al verme llorando en las escaleras y me preguntó qué me pasaba. ¿Estás perdida, niña?, me dijo con voz dulce. ¿Dónde están tus papás? Le conté la verdad, o al menos parte de ella. Le dije que venía de un pueblo de Puebla, que había perdido a mis papás y que estaba buscando trabajo como sirvienta. No le conté sobre mi tío ni sobre los abusos, pero algo en mis ojos debió haberle dicho que yo estaba huyendo de algo terrible. La señora Consuelo me llevó a su casa, una construcción de 2 pisos en la colonia Doctores, donde vivía con su esposo don Roberto y sus 3 hijos ya grandes. Me dio de cenar, me prestó ropa limpia y me ofreció un lugar donde dormir a cambio de ayudar con los quehaceres de la casa. Esa primera noche en la ciudad, acostada en un catre pequeño en el cuarto de servicio, no pude dormir pensando en que, tal vez Dios sí existía, y que tal vez no me había abandonado completamente. La señora Consuelo resultó ser un ángel enviado por la providencia. Durante los siguientes 2 años me trató más como a una hija que como a una empleada. Me enseñó a leer mejor, me ayudó a terminar la primaria estudiando por las noches, y me protegió como mi propia abuela nunca había hecho. Cuando cumplí 16 años, me ayudó a encontrar trabajo en una casa más grande, en la colonia Roma, donde ganaba mejor sueldo. De ahí pasé a trabajar en una tienda de ropa, después en una oficina como recepcionista, y poco a poco fui construyendo una vida nueva, una vida donde nadie podía lastimarme. Me casé a los 25 años con un hombre bueno llamado Esteban, que trabajaba en el departamento de telégrafos. Tuvimos 3 hijos, 2 niñas y un niño, a quienes crié con todo el amor que a mí me había faltado en mi infancia. Nunca les hablé de mi pasado. Nunca les conté de dónde venía realmente, ni por qué no tenían abuelos por parte de su madre. Durante 30 años no regresé a San Andrés Cholula. Durante 30 años traté de olvidar todo lo que había pasado en esa casa de adobe, de convencerme de que había sido otra persona la que había sufrido esos abusos, la que había sido traicionada por su propia familia. Pero en 1998, cuando tenía 44 años, recibí una carta que me obligó a enfrentar mi pasado. Era de doña Remedios, la costurera del pueblo, quien había conseguido mi dirección no sé cómo. En la carta me contaba que mi abuela había muerto el año anterior, que mi tío Aurelio seguía vivo pero enfermo, y que había algo importante que necesitaba contarme. Al principio no quise ir. ¿Para qué remover heridas que ya habían cicatrizado? ¿Para qué regresar a un lugar que solo me traía recuerdos dolorosos? Pero algo en el tono de la carta de doña Remedios me intrigaba, y después de pensarlo durante semanas, decidí hacer el viaje. Lo que descubrí al regresar me hizo entender que no fui la única. El pueblo había cambiado mucho en 30 años, pero no lo suficiente como para borrar los recuerdos. Las calles ahora estaban pavimentadas, había luz eléctrica en todas las casas, y algunas tenían antenas de televisión en los techos. Pero el aire seguía oliendo a tortillas recién hechas y a humo de leña, y el sonido de las campanas de la iglesia seguía marcando el ritmo de la vida como cuando yo era niña. Doña Remedios me estaba esperando en la parada del autobús. Tenía 83 años, el cabello completamente blanco y la espalda encorvada por la edad, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos comprensivos que recordaba de mi infancia. Cuando me vio bajar del autobús, me abrazó con una fuerza que no esperaba de una mujer tan pequeña y frágil. «¡Ay, Milagros!», me dijo con lágrimas en los ojos. «¡Qué gusto me da verte! Te ves muy bien, mija. Se nota que la vida te ha tratado mejor en la ciudad». Me llevó a su casa, que ahora era más pequeña porque había vendido la mitad del terreno. Nos sentamos en su sala modesta, decorada con fotografías de sus hijos y nietos, y ella me sirvió café de olla con canela como había hecho tantas veces cuando yo era niña, y mi abuela me mandaba a comprarle hilo.
Primero me contó sobre la muerte de mi abuela. Había sido de una enfermedad larga, cáncer en el estómago, que la había hecho sufrir durante meses antes de llevársela. Murió en su casa, cuidada por las vecinas, porque no tenía a nadie más. ¿Y mi tío?, le pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Aurelio está vivo, pero muy enfermo. Tiene diabetes, perdió una pierna el año pasado y vive solo en la casa de tu abuela. Ya casi no sale, solo cuando algún vecino lo lleva al doctor en Cholula. Doña Remedios me miró con una expresión muy seria antes de continuar hablando. Milagros, te mandé llamar porque hay cosas que necesitas saber, cosas que tu abuela me hizo jurar que nunca contaría mientras ella viviera. Pero ahora que ya murió, y viendo cómo están las cosas en el pueblo, creo que es hora de que sepas la verdad. Se levantó y fue a un ropero viejo, de donde sacó una caja de lata oxidada. Adentro había cartas, fotografías y algunos papeles, amarillentos que olían a humedad y tiempo. Tu abuela me dio esto antes de morir, me dijo mientras ponía la caja en mis manos. Me dijo que si algún día tú regresabas, te la entregara. Dijo que adentro estaba la explicación de todo lo que había pasado. Abrí la caja con manos temblorosas. Adentro encontré varias cartas escritas con la letra temblorosa de mi abuela, dirigidas a mí pero nunca enviadas. También había fotografías muy viejas, de cuando mi padre y mi tío eran niños, y un diario pequeño con páginas arrugadas y manchadas. Comencé a leer las cartas, y lo que encontré en ellas me destrozó el corazón de una manera completamente diferente a como me lo había destrozado mi tío. Mi abuela sabía todo. Había sabido siempre lo que mi tío me hacía, pero había guardado silencio porque ella misma había pasado por lo mismo cuando era niña. Su propio padre, mi bisabuelo, había abusado de ella y de sus hermanas durante años, y su madre había hecho exactamente lo mismo que ella hizo conmigo: culpar a las niñas, proteger al hombre, mantener el secreto familiar. En las cartas, mi abuela me pedía perdón con palabras llenas de dolor y arrepentimiento. Me explicaba que había creído que si yo me callaba y aguantaba, como ella había hecho, eventualmente mi tío se cansaría y buscaría a otra persona. Decía que había pensado que era mejor que yo sufriera en silencio a que toda la familia se destruyera por un escándalo. Pero lo que más me impactó fue leer que mi tío no había empezado conmigo. En el diario encontré la lista de todas las niñas del pueblo que habían sido sus víctimas a lo largo de los años. Eran más de 20 nombres, incluyendo a 2 de sus propias sobrinas que habían venido de visita desde otros pueblos. Doña Remedios me vio llorar mientras leía, y se acercó a consolarme. «Por eso te mandé llamar, mija», me dijo. «Porque ahora hay niñas nuevas en peligro, y yo ya no tengo fuerzas para enfrentar esto sola». Me contó que mi tío, a pesar de su enfermedad y su edad, seguía siendo un peligro para las niñas del pueblo. Una familia nueva había llegado de Oaxaca el año anterior, con 3 hijas pequeñas, y doña Remedios había notado que mi tío había comenzado a buscar excusas para visitarlos, llevándoles dulces y regalitos como había hecho conmigo tantos años atrás. «Traté de hablar con los padres», me dijo, «pero no me creyeron. Piensan que soy una vieja chismosa que inventa cosas malas de la gente. Necesitamos que alguien con autoridad hable con ellos, alguien que sepa la verdad». Esa noche me quedé en casa de doña Remedios, pero no pude dormir. Durante horas estuve leyendo y releyendo las cartas de mi abuela, tratando de entender cómo había podido guardar silencio, sabiendo lo que yo estaba sufriendo. Parte de mí sentía compasión por ella, porque ahora entendía que también había sido víctima del mismo ciclo de abuso y silencio. Pero otra parte de mí seguía sintiendo rabia porque había sido una adulta, había tenido el poder de protegerme, y había elegido no hacerlo. Al día siguiente, doña Remedios me llevó a conocer a la familia oaxaqueña. Se apellidaban Hernández, y habían venido al pueblo buscando una vida mejor después de que las lluvias destruyeran sus cultivos en su tierra natal. Eran gente trabajadora y humilde, con 3 niñas preciosas de 6, 8 y 10 años, que me recordaron a mí misma a esa edad. Cuando me presenté con ellos,
Les dije que había crecido en el pueblo, pero que había vivido muchos años en la ciudad. Les conté que había regresado para hacer algo muy importante, algo relacionado con la seguridad de sus hijas. Al principio no me creyeron. El señor Hernández me dijo que don Aurelio había sido muy bueno con ellos, que les había ayudado a conseguir trabajo y que siempre era muy gentil con las niñas. Su esposa también defendió a mi tío, diciendo que era un hombre mayor y enfermo que no podía hacerle daño a nadie. Entonces les mostré las cartas de mi abuela y les conté mi propia historia. Les hablé de todos los años de abuso, de cómo había tenido que huir del pueblo siendo apenas una adolescente, de cómo mi propia familia me había traicionado al no protegerme. La expresión en sus rostros cambió completamente cuando terminé de hablar. La señora Hernández comenzó a llorar, y su esposo se puso muy pálido. Me dijeron que la niña de 8 años había estado actuando de manera extraña últimamente, que tenía pesadillas, y había comenzado a mojar la cama otra vez. Fuimos juntos a hablar con el presidente municipal, un hombre joven que había estudiado en la ciudad y que parecía más dispuesto a escuchar que las autoridades de mi época. Le contamos todo, le mostramos las cartas de mi abuela y el diario con los nombres de las víctimas. El presidente municipal tomó el asunto muy en serio, ordenó una investigación, habló con otras familias del pueblo y descubrió que había más casos de los que habíamos imaginado. Algunas madres que habían guardado silencio durante años, finalmente encontraron el valor para hablar cuando se dieron cuenta de que no estaban solas. Mi tío fue arrestado una semana después. A pesar de su edad y su enfermedad, fue declarado culpable de múltiples cargos de abuso sexual infantil. Murió en prisión 6 meses después, sin haber mostrado jamás arrepentimiento por lo que había hecho. Pero lo más importante no fue su castigo, sino lo que pasó después en el pueblo. Las familias comenzaron a hablar abiertamente sobre la importancia de proteger a los niños, sobre cómo reconocer las señales de abuso, sobre la necesidad de creerles a los niños cuando piden ayuda. Yo me quedé en el pueblo durante 3 meses, trabajando con el presidente municipal y con un psicólogo que vino de Puebla para ayudar a las víctimas y a sus familias. Hablamos con padres de familia, con maestros, con todas las personas que tenían niños bajo su cuidado. Fue doloroso revivir todo lo que había pasado, pero también fue liberador. Por primera vez en mi vida pude hablar de mi experiencia sin sentir vergüenza, sin sentir que era culpable de lo que me había pasado. Vi cómo mi historia ayudaba a otras personas a entender la importancia de proteger a los niños, y eso le dio sentido a todo el sufrimiento que había vivido. Cuando regresé a la Ciudad de México, decidí que no podía guardar silencio nunca más. Comencé a trabajar como voluntaria en organizaciones que ayudan a niños víctimas de abuso. Les cuento mi historia a padres de familia, a maestros, a cualquier persona que esté dispuesta a escuchar. Ahora tengo 71 años, y mis nietas ya son adultas con hijos propios. A ellas sí les he contado mi historia, porque quiero que sepan que nadie tiene derecho a tocarlas de manera inapropiada, que si alguien las lastima, pueden confiar en mí, que siempre voy a creerles y a protegerlas. El pueblo de San Andrés Cholula ahora tiene programas de prevención del abuso infantil, tiene personas capacitadas para detectar y reportar casos de maltrato, tiene un ambiente donde los niños saben que pueden pedir ayuda sin temor a ser culpados. Ya no es el lugar silencioso y cómplice que conocí en mi infancia. Ahora es un lugar donde los niños pueden crecer seguros, donde las familias hablan abiertamente sobre estos temas, donde nadie tiene que cargar con secretos terribles que les destruyan la vida. Mi historia no tuvo un final feliz en el sentido tradicional. No recuperé mi infancia perdida, no borré las cicatrices que llevo en el alma, no logré que mi abuela me pidiera perdón en vida, pero sí logré algo mucho más importante. Logré que mi dolor sirviera para proteger a otros niños. Logré romper un ciclo de silencio y complicidad que había durado generaciones. Y eso, para mí, es suficiente.